Muy buenas tardes. ¿Está bendecido? ¿Prosperado? ¿Victorioso? ¿Contento? Voltea a ver al de un lado a ver si tiene cara de contento. ¿Sí tiene cara de contento? ¿Saben que las emociones deben de manifestarse, ¿no?, en nuestras vidas? Entonces, si decimos que estamos contentos, tiene que haber una manifestación en nuestro semblante, ¿no?, en nuestro rostro. Y a veces pareciera que no hay, que esas emociones no dicen todo lo contrario, ¿no? Porque ¿cómo estás? Bien, y tu semblante decaído, ¿no? Tu cara de pan de agua, de limón agrio. Entonces estamos contentos porque hoy Dios nos permitió levantarnos, experimentar su amor por la mañana, nos puso su Espíritu Santo en nosotros, el querer como el hacer, y estar en este lugar levantando un altar de adoración, gozarnos en medio de su presencia. ¿Sí se gozó en medio de su presencia? Como 3 o 4 más o menos, exactamente fueron los que yo vi que se gozaron. Todos los demás como que estábamos aquí viendo a ver qué pasaba, ¿no? Les decía en la mañana que le doy gracias a Dios por la vida de Lulú, que cierra los ojos al ministrar, porque si no se agüitaría y se bajaría de ahí de arriba al ver nuestras caras de apatía. No, nuestro semblante tan intranquilo. Pero bueno, Dios es bueno y su misericordia es para siempre, hermanos. Tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito para mi vida, y ese propósito es que el día de hoy escuche su palabra, seas transformado por el poder de esta palabra, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos. Tenemos un propósito como iglesia, tenemos un propósito como familia, tenemos un propósito como ministerios, y es de ver la gloria de Dios en nuestros días. ¿Cuántos anhelan ver la gloria de Dios en sus días? Porque es distinto vivir por vivir, nada más, a vivir esperando ver la gloria de Dios en lo que tú estás haciendo, a vivir esperando ver la gloria de Dios en tu trabajo. ¿Cuántos sueñan con que un día estés en tu trabajo orando y llegue la presencia de Dios, y los que son maestros, los niños caigan de rodillas adorando a Dios, tus compañeros maestros lleguen y algo está sucediendo? ¿Qué está pasando aquí? La gloria de Dios tocando los corazones. Debe haber una expectativa en nosotros, ¿no? ¿Cuántos soñamos con ir caminando por la calle y cuando la gente se cruce en tu camino, la presencia de Dios los haga caer de rodillas y pidiéndole perdón a Dios? Ese es un sueño que debemos de tener y que debemos de experimentar. En días pasados hablaba yo con la mamá de Pao y de Noé, o ella hablaba conmigo más bien, y me decía que estaba la presencia de Dios tan poderosa en este lugar, y que a veces nos encuartelamos en este lugar con la presencia de Dios. Pero dice que al salir ella a la calle, no sé a qué iba a la tienda a comprar algo, estaba un hombre endemoniado manifestándose allá afuera. Pero dice, era tan tremendo, Pastor Juan, que yo no hallaba qué hacer, si reprender o no reprender. Pero dice, la presencia de Dios estaba hasta allá afuera, y un hombre que iba pasando por ahí fue tocado por esa presencia y los demonios salieron de aquel hombre. O sea, qué maravilloso, ¿no? El poder de Dios, qué maravilloso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y a veces no lo entendemos, no nos preparamos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos preparamos para vivir mejor en esta tierra, disfrutar de los bienes o de querer tener más bienes en esta tierra. Nos afanamos incluso por eso. Dijo Carla, pues yo quiero más horas de trabajo, ¿verdad? y deberíamos de pensar cuántas horas querrá Dios de nosotros. Gloria a Dios por tu vida, porque es una bendición de parte de Dios, Carla. No te creas que... Pero nos afanamos en cosas materiales, nos afanamos y nos preparamos para vivir y disfrutar esta tierra lo mejor que podemos o lo mejor que queremos. Y es obvio que Dios quiere bendecirnos porque le servimos. Es obvio que Dios quiere derramar de su bendición sobre nuestras vidas. Pero también Dios quiere que nos preparemos para vivir una vida con Él. Dios quiere que estemos preparados para experimentar una eternidad en su presencia. Amén.
somos seres eternos. ¿Sí saben que somos seres eternos? Y que la eternidad te ofrece solamente dos opciones: una eternidad con Dios en el cielo y una eternidad con el diablo en el infierno. Y muchas veces nos preparamos para esa eternidad. ¿Por qué? Porque no honramos a Dios, porque no servimos a Dios con todo nuestro corazón, porque no estamos a la expectativa de lo que Dios espera de cada uno de los que estamos aquí. Dios está esperando algo de ti. ¿Sí sabías? ¿O tú crees que Dios no necesita nada de nosotros? Dios espera algo de ti y de mí. Dios está esperando algo del que tienes a un lado y del que tienes atrás. Y Dios está esperando a que le honremos, a que le sirvamos con todo nuestro corazón. Y es por eso que quiero narrarte la historia de un hombre y un joven que escucharon la voz de Dios, que tenían claro conocimiento de quién era Dios, que sabían del poder y de la magnitud de la presencia de Dios en sus vidas. Tenían esta revelación, pero que uno a través del tiempo se volvió pasalón con las cosas que hacían dentro del templo, y otro escuchó la voz de Dios claramente y vivió de una forma completamente distinta. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 dice: en adelante el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Padre santo y maravilloso Rey, es tu palabra, Señor, y tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta atravesar el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, Señor. Así que pido que esa palabra que has lanzado hoy a nuestras vidas no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para lo cual la has enviado a este lugar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vemos que había una promesa que recaía sobre este hombre, como hay promesas que Dios ha enviado a nuestras vidas. Pero si algo me queda bien en claro es que dice, porque yo honraré ¿a quiénes? A los que me honran. Ahora, ¿qué significa la palabra honrar? ¿Qué significa la palabra honrar en nuestro corazón, en nuestras vidas? La palabra honrar significa respetar, tener en alta estima a alguien. Y Dios está anhelando que tú y yo lo honremos, pero lo honremos en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Lo honramos cuando venimos a este lugar temprano. Lo honramos cuando venimos a este lugar a orar. Lo honramos cuando obedecemos su palabra. Lo honramos cuando obedecemos su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, ¿cuándo no lo honramos? Cuando llegamos tarde, ¿usted cree que lo estemos honrando? Sin miedo. No lo honramos cuando llegamos tarde a un lugar como este, porque entonces estamos diciéndole a Dios que no nos importa quién esté aquí. No nos interesa delante de quién venimos, a quién venimos a levantarle un altar. Entonces la honra tiene que ver con el respeto, y ese respeto significa obedecer a Dios en todos sus mandamientos, amar a nuestro prójimo, orar por nuestros enemigos, perdonar. ¿Tú crees que Dios levantó una iglesia para que los miembros que conformamos la iglesia vivamos peleados con nuestros hermanos? ¿Tú crees que Dios edificó un lugar como este para que hombres y mujeres viniéramos a este lugar y nos reuniéramos en este lugar y criticáramos a los que están a un lado, a los de enfrente, a los de atrás? No. Pero ¿sabes qué? La iglesia de este tiempo vive de esta manera. Vamos caminando dentro de la iglesia, dentro del servicio, y vamos criticando a nuestros hermanos, y vamos señalando a nuestros hermanos, y luego nuestras relaciones ni se hablen.
No tenemos buenas relaciones con nosotros mismos. Dios no edificó una iglesia así. Y Dios no quiere que nos preparemos en un mundo así. Dios quiere que nos preparemos para una eternidad con Él. Pero el pasar una eternidad con Él tiene que ver con cómo vivas en este lugar, cómo honras a Dios en este lugar, cómo obedeces a Dios mientras permaneces en esta tierra. Amén. ¿Cómo está tu relación con los que te rodean? No me respondas. Voltea a ver al de un lado. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu relación? Deja con el que tienes a un lado, que a lo mejor nomás es hermano en Cristo. ¿Cómo está tu relación con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Estás honrando a Dios en tu relación con tus familiares? ¿Estás honrando a Dios en la relación con tus hijos? ¿Estás honrando a Dios en la relación con los compañeros de trabajo? ¿Estás honrando a Dios en tu relación con tus vecinos? ¿Sabes por qué muchos de nosotros no hemos ganado a nuestros vecinos para Cristo? Porque nuestra relación con nuestros vecinos no es buena. Y andamos peleándonos porque nos echaron la basura. Y andamos peleando porque nos atravesaron el carro en nuestra cochera. Y nos andamos peleando con medio mundo y entonces no podemos ganarnos para Cristo. Y no estamos honrando a Dios en nuestra relación con estas personas. Amén. La palabra de Dios dice ahí en 2 Corintios 5, versículo 1. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña, pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Entonces, mi amada iglesia, la vida es el espacio con que cuentas para proyectar tu existencia. Sin embargo, hay algo maravilloso que trasciende tu tiempo y espacio en este planeta. Se llama la inmortalidad. El legendario presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo: seguramente Dios no hubiera creado un ser como el hombre para que solo existiera por un día. No, el hombre fue creado para la inmortalidad. ¿Sí? Somos seres eternos, hermanos. Nuestra vida no termina aquí. Y a veces vivimos como si no tuviéramos este conocimiento en nuestro corazón, como si no tuviéramos este conocimiento en nuestro entendimiento. Tu vida no termina cuando te mueras. Tu vida empieza el día en que tú te mueras. La pregunta es: ¿te estás preparando para esa eternidad con Dios? ¿O no tienes la clara seguridad de que vas a ir a parar con Dios? Digo, porque a veces, según lo que hacemos ayer o antier o ahorita en la mañana, está peligrando, ¿no? Porque no nos preparamos para pasar una eternidad con Dios. Porque no estamos caminando, no nos estamos afanando en esa comunicación, en ese camino en el cual Dios nos plantó. Nos afanamos por muchas cosas en esta tierra. Nos afanamos en tener un mejor auto, nos afanamos en tener una mejor casa, nos afanamos en vestirnos con una ropa de marca, nos afanamos en llenar nuestra casa de muebles, pero no nos afanamos para conocer el corazón de Dios, no nos afanamos para conocer la voluntad de Dios, no nos afanamos para conocer cómo quiere Dios que le sirvamos. Y entonces venimos y le servimos a Dios, pero en nuestro entendimiento, a nuestra manera. Y Dios nos ha estado hablando en este tiempo de que no es a nuestra manera, de que no es en nuestro entendimiento, sino en la manera que Él dice y manda. Amén. Entonces venimos, le servimos porque aparecemos en el boletín, le servimos porque estamos al frente de un ministerio y nada más. No hay una gratitud en nuestro corazón. No hay un entendimiento de lo que realmente Dios está esperando de nosotros, hermanos. Y nos afanamos por las cosas del mundo. Y nos afanamos por el bienestar que implica supuestamente la felicidad en este mundo. Pero no nos afanamos por conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estar al día con la moda, los estilos
y el qué dirán ya no es importante para nuestras vidas cuando entendemos que nuestra vida va más allá de esta vida. Cuando entendemos que hay algo que nos está esperando y que es más glorioso que lo que experimentamos en esta tierra. Estar en su presencia, hermanos, lo que nos está esperando allá en el cielo, rebasa por mucho lo que tú puedas experimentar en esta tierra. Cuando tú y yo entendemos esto, nos deja de interesar el qué dirán si le hablo de Cristo a mi compañero de trabajo. Nos deja de interesar el qué dirán si evangelizo a mi vecino, a mi amigo, a mi mejor amigo, porque entendemos que lo que nos espera es mucho más que lo que el mundo nos ha ofrecido en este tiempo. Amén. De ahí entonces que entender que la vida es mucho más que vivir el momento es importante para nosotros. Cuando nosotros podemos entender esto, eso nos coloca en una relación correcta con Dios. Amén. ¿Cuántos quieren tener una relación correcta con Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. ¿El que hace qué? Lo que Dios le agrada. Para el apóstol Juan, plantear la vida conforme a la voluntad de Dios es la mejor inversión que cualquier persona que anhela la inmortalidad pueda hacer. En los versículos 15 y 16 de este mismo pasaje, su recomendación es contundente. Dice: no amen el mundo, ni nada de lo que hay en él, porque nada de lo que hay en el mundo, es decir, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Para Juan una sola cosa era lo más importante: hacer la voluntad de Dios. Cuando confrontamos el pensamiento de Juan con la teología de Pablo, descubrimos que ambos hablan de lo mismo, solo que Pablo lo declara en términos de consecuencias. Lo encontramos allí en 2 Corintios 5:10. Hay cosas, hermanos, que tenemos que entender. Dios de tiempo en tiempo habla a nuestras vidas, ¿sí? Todos los días nos dice algo y todos los días habla nuestro corazón, pero de tiempo en tiempo el semáforo de Dios empieza a prender delante de nosotros. Ustedes conocen los señalamientos, los que tienen carro y los que anhelan un día tenerlo deben de conocerlos. Cada señalamiento que tú te encuentras en la carretera tiene un significado. Cada color tiene un significado. Si está encerrado en un círculo tiene un significado. Si no está encerrado en un círculo tiene otro significado. Pero si algo conocemos es el semáforo. La luz verde significa siga. Si usted se para va a escuchar una pitadera ahí porque usted se para. La luz roja significa alto. Y la luz amarilla significa precaución. ¿Sí? Sucede lo mismo con Dios. De repente Él dice avancen, de repente Él dice deténganse, no retrocedan, deténganse. Pero de vez en cuando empieza a parpadear esa luz amarilla en nuestras vidas, que están indicando que tengamos precaución de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, que tengamos precaución de cómo estamos honrando a Dios, que tengamos precaución de cómo estamos sirviendo a Dios en este lugar, de por qué lo estamos sirviendo, de con qué corazón venimos a este lugar, cómo estamos honrando su presencia en este lugar. De si estamos viniendo y estamos edificando un altar o no lo estamos haciendo, o estamos viniendo solamente por costumbre. ¿Cómo estás honrando a Dios en este tiempo? ¿Cómo le estás sirviendo a Dios en tu vida? ¿Vienes a este lugar y honras su presencia? ¿Vienes a este lugar y honras su nombre? Cuando vienes a este lugar, ¿dejas tu celular en tu casa? ¿O es de los que se escuchan sonar de vez en cuando en los cultos? Y luego la voz, bueno, no puedo hablar, sí, bueno. ¿Honras a Dios llegando temprano a este lugar? ¿O eres de los que llegas tarde y llegan todavía saludando y gloria a Dios y aleluya, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás honrando a Dios? ¿Tú crees que honrar a Dios es llegar tarde a este lugar?
¿Tú crees que honrar a Dios es que suene tu celular en medio del culto? ¿Tú crees que honrar a Dios es tener cara de limón agrio en medio de la alabanza? ¿Crees que honrar a Dios es no estar aplaudiendo cuando debiera estarte gozando en la presencia de Dios? ¿Crees que estamos respetando a Dios de esa manera? Ahora, ¿qué le estamos inculcando a nuestros hijos? Le estamos enseñando que este es un lugar donde Dios viene y su presencia debe ser glorificada. ¿O lo estamos dejando que anden corriendo para un lado y para otro, gritando sin tener respeto de quién es Dios en este lugar? Gloria al Rey, ¿verdad? No lo estoy regañando. No, es la palabra que Dios puso en mi corazón. Y empieza en mi hogar. ¿Por qué? Porque estos versículos de 1 Samuel 2:30 me estremecen. Porque siendo un hombre con la revelación de quién era Dios, permitió cosas que no debió haber permitido hacer a sus hijos en aquel lugar. Y sabes que a veces les permitimos a nuestros hijos o nos ponemos pasalones con nuestros hijos y dejamos que hagan cosas en este lugar que no tienen que hacer, hermanos. Y me llena de temor santo que como líderes, que como siervos del Dios Altísimo, que como hombres y mujeres que tengamos el conocimiento de Dios, les estamos permitiendo a nuestros hijos hacer cosas que no debieran hacer, como respetar la presencia de Dios en este lugar, como enseñarles quién es Dios en este lugar, como enseñarles cómo se levanta un altar de adoración en este lugar y qué se debe de poner en ese altar, hermanos. Eso nos corresponde a nosotros, enseñárselos. Y te digo, lo experimento en mi casa, lo veo y de repente me quiere ganar la tristeza porque anhelaría ver a mis hijos en un nivel espiritual mucho más alto, pero es una lucha que tengo allí de enseñarles cómo se ministra a Dios. Y sabes que a veces tomo cartas en el asunto y de repente días pasados no dejaba ministrar a Marcela porque hizo cosas que no agradaban a Dios. Y no podía permitir yo entonces que ella ministrara así. ¿Por qué? Porque yo entiendo qué significa venir a ministrar a Dios a este lugar, hermanos. Y yo quiero que mi familia entienda esto. La pregunta es si todos como iglesia estamos o tenemos ese entendimiento de quién es Dios y de lo que espera Dios de nosotros como familia y como iglesia. Debiéramos de preocuparnos por tener ese entendimiento y preparar a nuestros hijos. Qué bueno que les queremos dar estudio y prepararlos para que vivan mucho mejor que nosotros. Qué bueno que los queremos preparar y que aprendan, que tengan una buena carrera, para que tengan un buen trabajo. Pero qué mejor que podamos prepararlos para vivir una vida eterna con Dios en el cielo. Porque ¿de qué sirve una carrera exitosa? ¿De qué sirve un buen trabajo con un buen salario si no tienen la conciencia y el entendimiento de quién es Dios en sus vidas? Pero encontramos una generación así, hermanos. Estamos caminando en un tiempo donde nuestros jóvenes y nuestros niños no tienen el entendimiento de quién es Dios. ¿Y sabes por qué no lo tienen? Porque no les hemos dicho, porque no les hemos inculcado con qué respeto debemos de venir a este lugar y caminar en su presencia y adorarlo y levantarle un altar de una verdadera adoración, hermanos. De realmente humillarnos delante de Él y decir: Señor, no me interesa nada de este día más que honrarte, más que adorarte, más que alabarte. No me interesa, Señor, si me invitaron a una carne asada. No me interesa si dejé prendido, Señor, la estufa, nada. Sino que desde el día de ayer, Señor, a las 6 de la tarde que comienza un nuevo día, mi corazón, mi pensamiento y todo mi ser se ha estado preparando para lo que tú quieres hablarme el día de hoy. ¿Habrá hombres y mujeres así aquí en este lugar? Gloria al Rey. Entonces, a Juan le importaba solo una cosa: hacer la voluntad de Dios en su vida. Dile al que está a un lado: a Dios le interesa una sola cosa: que haga su voluntad. Si te va bien, hermano, en esta tierra vivirás como máximo 100 años, si te va bien. Serán 100 años en lo que la vida te brindará muchas opciones de hacer lo que más te guste. Podrás buscar un deporte y dedicarte a él. Podrás buscar un trabajo que te guste mucho, estar en el trabajo y no querer llegar a la casa y dedicarte a él.
te brinda muchas opciones esta vida, ¿no? Ir y pasar un tiempo con algún familiar. Muchas cosas de estas te brindan. Pero la eternidad solo te da dos opciones: el cielo o el infierno. Y tu relación con Dios en la tierra determinará el tipo de relación que tendrás con Él en la eternidad. Si amas a Jesucristo y vives en su voluntad, entonces Dios te invitará a pasar la eternidad con Él. Pero si rechazas su amor, su perdón y la salvación, entonces pasarás la eternidad apartado de Dios. ¿En dónde? No tengan miedo de decirlo. ¿En dónde? En el infierno. Y no se hizo para nosotros, ciertamente. Pero ¿sabes qué? A veces tú y yo, y quiero creerlo así, inconscientemente rechazamos el amor de Dios cuando no amamos a los que nos rodean. Inconscientemente tú y yo no recibimos el perdón de Dios cuando no perdonamos a los que nos rodean. Y vivimos una vida entonces frustrados, amargados, enojados con nosotros mismos, enojados con los que nos rodean, enojados con Dios porque no podemos entender su voluntad. Y no podemos entender que es buena, que es agradable y es perfecta, aunque nos mande a hacer lo que no nos guste, aunque nos mande a orar por nuestros enemigos. Sí, la palabra de Dios nos enseña a orar por nuestros enemigos y bendecirlos. No solamente orar para que se conviertan, bendecirlos. Sí, tienes que bendecir a tu vecino que ve y te avienta las bolsas de basura. Y tienes que bendecir a tu vecino que cada 8 días tiene su musicota y no te deja dormir y concentrarte en lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Y tienes que bendecir a aquel que se te atravesó en el carro. Tienes que orar por él y bendecirlo. Tienes que amar a tu hermano. Tenemos que tener esa coinonía en medio de nosotros que muestre el amor de Dios en nuestras vidas. Ay, pastor, pero es que este me cae bien gordo. No le hace. La palabra de Dios no dice que lo bendiga si te cae bien o si te cae mal. La palabra de Dios dice que tienes que orar por él y listo. Amén. Tenemos que honrar a nuestros padres. No, la palabra de Dios no dice honra a tu abuelo porque te da domingo. ¿O sí dice eso? ¿O sí dice honra a tu abuelita porque se porta bien contigo? No, ¿verdad que no? La palabra de Dios dice honra a ¿quién? A tu padre y a tu madre, aunque te castiguen el celular, aunque te castiguen el Facebook, aunque no te dejen salir a ningún lado. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Estaremos preparando a nuestros hijos en esta generación para honrar a los padres? Digo porque se oye lo contrario. Dentro de la iglesia, hijos gritándole a sus papás. Dentro de la iglesia, hijos levantándole la mano a sus papás. Ahora imagínate fuera de la iglesia que no hay el temor de Dios como lo tenemos aquí. Hijos matando a sus papás, hijos sacándolos de la casa, agarrando su ropa y llevándolos a un asilo de ancianos y abandonándolos ahí. ¿Para qué estamos preparando a nuestros hijos? ¿Para qué no estamos preparando nosotros? Si tu vida consistiera del tiempo que vas a vivir sobre la tierra, yo sería el primero de decirte que lo goces. Y que si quieres no pienses en ser bueno, ni en hacer lo correcto, sencillamente porque no tendrás que preocuparte por las consecuencias de tus actos, pero este es el meollo del asunto. La muerte no es tu fin, más bien es tu transición a la eternidad, de manera que si hay consecuencias eternas por todo lo que hagas en la tierra, sin duda que Dios tiene un propósito para tu vida en esta tierra, pero este propósito no termina aquí, hermanos. Este propósito no termina aquí. Este propósito va más allá de tu vida y tienes que entenderlo. Y tienes que caminar en este conocimiento. Lo que tú hagas en esta tierra va a afectar tu eternidad. Las decisiones que tú tomes, buenas o malas, van a afectar tu eternidad. Tu relación con Dios. Él quiere que hagas su voluntad. Desea que entiendas que las décadas que Él te permita pasar sobre la tierra las dediques a vivir en sus propósitos, en su llamamiento, en los que nos mandó a hacer como iglesia, hermanos.
Tenemos un propósito personal, sí, pero también tenemos un propósito ministerial y tenemos un propósito como cuerpo de Cristo, que es extender el reino de los cielos. La palabra de Dios dice claramente que Él nos dio un mandato y hemos hecho de ese mandato como alguien que cree en Dios en una sugerencia. Pensamos que Dios nos dijo, les sugiero que si pueden y cuando tengan tiempo y dejen de ver la tele y pasen menos tiempo en el Facebook, vayan y le hablen a su vecino de Cristo. ¿Eso dice la Escritura? No, dice vayan ustedes que han alcanzado la salvación y lleven a otros a esa salvación, prediquen el evangelio de salvación, vayan y sanen a los enfermos, vayan y liberten a los cautivos. Y no es una sugerencia, es un mandato para tu vida y para mi vida. Amén. Cuando tú y yo entendemos esto, entonces eso nos coloca en una relación correcta con las demás personas. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Capítulo 5. Versículo 18 y 19. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Cuando tú y yo entendemos que nuestra vida no culmina cuando nos morimos, nuestra forma de pensar cambia, hermanos. Nuestra forma de convivir con el hermano cambia. Nuestra forma de ver a nuestros vecinos cambia, porque entendemos que tenemos un llamamiento de parte de Dios. Y sabes que el ser humano pierde la mayoría de su tiempo odiando a una persona. Y deja tú eso, no hablándole a alguien que es siervo de la iglesia o que es hermano de la misma iglesia. ¿Sí me entiendes? Tenemos que tener una reconciliación, hermanos. No solamente con Dios, sino con nosotros mismos, porque eso nos va a llevar a tener una relación distinta en la iglesia. Eso nos va a llevar a alcanzar la unidad que Dios tanto desea en nuestras vidas. Eso nos va a llevar a tener una buena relación con nuestros vecinos incómodos y poderles hablar del evangelio de Cristo. Amén. El apóstol Pablo tenía muy claro que cada momento era precioso y que en lo que estuviera en su mano hacer para salvar más almas, él lo haría sin escatimar cosa alguna. Desde el comienzo de su ministerio, Pablo entendió cuál tenía que ser su relación correcta con los demás. Él sabía que tenía que anunciar las buenas noticias de Dios y enseñar a otros a hacer lo mismo. Hoy vivimos tiempos en los que miles de cristianos están callando las verdades espirituales del amor, del perdón y la salvación que Dios da a todo aquel que le busca de corazón. El problema de estos creyentes es que han adoptado una posición incorrecta entre los creyentes. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tu vecino de Cristo? A tu vecino, ya sea el de un lado, el del otro o el de enfrente. ¿Y sabes por qué? Porque creemos que es un pecador que no merece la salvación de Cristo. Pero tú y yo también éramos unos pecadores que no la merecíamos. Y alguien, la misericordia de Dios lo movió para que nos hablara de este precioso evangelio. Y ahora estamos tú y yo en este lugar. ¿Cuándo es la última vez que ganaste un alma para el evangelio del Señor? Y no estamos hablando de una evangelización masiva como la del día de ayer, donde vimos una respuesta poderosa en aquel lugar. Estamos hablando de cuándo le has hablado a tu compañero, de cuándo le has hablado a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, de que hay un Dios que salva. ¿Cuándo le has hablado al del taxi que te trae a este lugar de que hay un Dios que salva? ¿O cuándo has ido en el camión y con el que te sientas le has hablado de Cristo y le has predicado que hay un Dios que salva? ¿Cuántos pueden decir que sí han hecho esto? Muy pocos, ¿verdad?
Esto nos hace recordar cuando Pedro también adoptó esta posición entre la gente que había capturado a Jesús, posición de miedo, de vergüenza y de frustración. Muchas veces vivimos así tú y yo dentro de la iglesia. Tenemos miedo de hablar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Nos avergonzamos de que reconozcan o que conozcan que somos cristianos. Nos frustramos porque quizás no podemos hacerlo. No obstante, vale la pena recordar que una vez que le pertenecemos a Dios, Él nos usa para alcanzar a otros. Amén. Estos mismos versículos en la Biblia al día dicen: cuanto hay de nuevo en nosotros proviene de Dios. Es decir, todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas proviene de Él. No hay nada nuevo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Todo lo hace Dios en nosotros, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo. Y Dios nos ha otorgado la privilegiada tarea de impulsar a la gente a reconciliarse con Dios. Amén. Es una tarea, hermanos, y no es una tarea de los pastores, y no es una tarea de los líderes. Es una tarea de todos como cuerpo de Cristo. Llevar a la gente a una reconciliación con el Creador. Mostrar a la gente a un Dios de amor, a un Dios de misericordia. Amén. En otras palabras, Dios ha dado al mundo la oportunidad de reconciliarse con Él por medio de Cristo, no tomando en cuenta los pecados del hombre, sino borrándolos. Este es el glorioso mensaje que nos ha enviado a predicar. Muchos cristianos han hecho hoy de estas palabras de la gran comisión una gran sugerencia de Dios. Pero si eres parte de la familia de Dios, tu misión es obligatoria. Y si la ignoras, eres desobediente. ¿Qué ganamos con sabernos todo el abecedario si no nos sabemos la letra A? ¿Cómo escribirás amor? ¿Qué ganamos con sabernos todo el abecedario si no nos sabemos la letra P? ¿Cómo escribirás perdón? ¿Cómo escribirás reconciliación? Tenemos que entender estas cosas, hermanos. Los mandamientos siguen vigentes hasta el día de hoy. Y la palabra de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Y Dios está esperando algo de tu vida y de mi vida. Siempre que venimos a Cristo venimos con necesidad, sí. Y venimos de pediche, sí, también. Y no solamente a veces para nosotros, sino para otros. Pero nunca nos detenemos a ver que Dios está esperando algo de ti y de mí. Amén. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios en esta tarde? ¿Estás dispuesto a ser el portavoz de Dios con tus vecinos? ¿A mejorar tu relación con tus vecinos? Ay, menos amenes, ¿verdad? A mejorar tu relación con tus compañeros de trabajo. ¿Estás dispuesto a mejorar tu relación con los de adentro de la iglesia? Le voy a pedir a Judith. ¿Dónde anda Judith? A Cristian. ¿Dónde anda Cristian? Que me ayude con el teclado, por favor. Debes saber algo que me llena a mí de temor. Y cada vez que lo leo me asusto, porque me ha acontecido estas cosas que dice en la Escritura. En una ocasión, claramente el Espíritu Santo nos llevaba a mi esposa y a mí a que le habláramos a una pareja de Cristo. Y me dijo mi esposa: es que estoy sintiendo que les hablemos de Cristo. Y íbamos con mi mamá, le dije: pues ahí mañana, ahorita estamos de visita. ¿No? O sea, los afanes de estar en el mundo, los afanes de quizás llegar temprano a la carne asada o al menudo o a lo que te hayan invitado. Hoy compró menudo mi mamá. Ya voy a terminar. ¿Y sabes qué? Le dije a mi esposa: mañana venimos y les hablamos de Cristo. Y al día siguiente que volvimos, el muchacho estaba en el Cerezo y la muchacha estaba en coma, a punto de morir, embarazada, en el hospital. ¿Sabes qué? Sentí el redarguir del Espíritu Santo, que mi clamor y mi oración fue literalmente de lloro, y que me diera una oportunidad, ya no a ellos, a mí, de hablarles de Cristo, del Cristo que me había rescatado a mí de la calle, de la droga, del alcohol. ¿Por qué? Y quiero que se te grabe este versículo. Ezequiel 3, capítulo 18.
Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta, para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. Tu versión dice que Él demandará su sangre de ti, a ti. Él demandará si no haces lo correcto con tus hijos. Él demandará si no instruyes a tus discípulos. Él demandará a los pastores si no enseñamos a la iglesia cómo se honra a Dios, cómo se respeta a Dios. Él nos lo va a demandar si no lo hacemos. Pero también te lo va a demandar a ti si no haces lo correcto en tu casa, si no instruyes a tu esposa, varón, si no instruyes a tus hijos, si no les enseñas a tus vecinos cómo es el Dios que nos rescató. Si no vas y les dices que hay un Dios que está esperando que se arrepientan de sus pecados y que los está esperando con las puertas y los brazos abiertos. La sangre va a ser demandada de tu mano. Y no quiero ni imaginarme el día que esté delante de Dios, porque todos nos vamos a ir a presentar delante de aquel tribunal y el Señor me tenga que decir: ¿por qué no le hablaste a tal o cual persona que yo existo? No, es que, Señor, es que mi vecino me hacía renegar, me echaba la basura ahí, fíjate, yo no, por eso yo creí que no se merecía la salvación. No, Él no va a aceptar esas cosas, hermanos. Él te va a decir: ¿conocías mi voluntad? Mi voluntad era que le hablaras la palabra de Dios a aquellos que no la conocían y ellos tomaban la decisión de arrepentirse o no. Pero no les hablaste porque no tenías una buena relación con ellos. ¿Por qué la mayoría de nuestros familiares no conocen de Cristo? ¿Por qué hay pleitos en nuestras familias que nos impiden ir a hablarles de la palabra de Dios? Porque tenemos vergüenza de que antes nos conocían como éramos de borrachos y de que éramos el alma de la fiesta, y ahora nos puedan decir aleluya. ¿Qué nos está impidiendo honrar a Dios, hermanos? ¿Qué te está impidiendo honrar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón? Dime, ¿qué te impide llegar temprano a un servicio? ¿Qué te impide dejar tu celular en la casa cuando sabes que vienes a levantarle un altar a Dios a este lugar? ¿Acaso no tendrás el conocimiento de quién es Dios? Dice la palabra de Dios que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pero también la misma palabra nos dice que Él es fuego consumidor. Ponte de pie. Cierra ahí tus ojos. Y si tú estás dispuesto a honrar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, si tú estás dispuesto a honrar a Dios enseñando a tus hijos quién es Él, si tú estás dispuesto a honrar a Dios y a preparar a tus discípulos para una vida eterna con Él, enseñándoles cómo se respeta a Dios, cómo se alaba a Dios, cómo es el Dios santo y que espera santidad de nosotros, está el altar abierto. No seamos como Elí, que teniendo el claro conocimiento de quién era Dios, permitió cosas a sus hijos hacer en la presencia de Dios y que desagradaban a Dios. Seamos como Samuel, que escuchamos la voz de Dios y atendíamos a su mandato. Este llamado es para todos aquellos que estemos dispuestos a entender quién es Dios en nuestras vidas, a entender la grandeza de Dios en medio de nosotros.
entender que no le servimos por obligación, no le servimos porque aparecemos en un boletín. Este llamado es para aquellos que entendemos que le servimos porque hemos sido salvos por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es distinto servirle a Dios por agradecimiento que servirle a Dios por obligación. Porque cuando hay agradecimiento en nuestro corazón, entonces entendemos que debemos darle todo a Dios, que debemos de honrar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Padre Santo y maravilloso Rey, tu palabra ha sido lanzada, Señor, y es desafiante, Padre. Es desafiante en mi misma persona, Señor, porque entiendo que tú esperas más, Padre, acerca de mí. Pero es desafiante para esta iglesia, Padre, porque tú esperas más de esta iglesia. Tú esperas más, Señor, de nosotros como tu iglesia, como tu cuerpo, papá. Y a veces no hemos entendido, Señor, delante de quién venimos a este lugar. Y lo peor del asunto, Señor, es que no les hemos enseñado a nuestros hijos delante de quién estamos. Señor, vivimos tan afanados por las cosas que el mundo nos ofrece, que se nos olvida, Padre, la gran bendición que tú nos ofreces de pasar una eternidad contigo, Señor. El mundo pasará, iglesia, pero la palabra de Dios no. Las cosas materiales un día no existirán. Nada de lo que ves existirá, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Estarás caminando hacia ese reino. Estarás avanzando en esa relación con Dios. Te estarás guardando en tu testimonio para con Dios. Estarás cuidando tu relación con Dios. Estarás cuidando tu relación con tus vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela, con tus familiares. Padre Santo y poderoso Rey, derrama de tu amor, Señor, sobre estos hombres, sobre estas mujeres. Que podamos entender, Padre, que tu propósito es mayor, Padre, que lo que el mundo nos ofrece. Que las riquezas en tu gloria, Señor, son más abundantes que lo que el mundo puede ofrecernos. Que tu Espíritu Santo, Señor, descienda con ese fuego de santidad en medio de nosotros en esta tarde. Y seamos confrontados, Padre, con nuestro vivir. Seamos confrontados, Señor, con lo que creemos que es honrarte, Señor. Seamos confrontados con lo que creemos que es conocerte, papá. Porque tú anhelas una iglesia, Señor, restaurada. Una iglesia, Señor, sobrenatural, Padre. Una iglesia que te levante y te glorifique, Señor, en medio de los servicios, Padre. Una iglesia que cuando venga a este lugar a edificar un altar, Padre, ponga su propia vida sobre ese altar, Señor. Esa es la iglesia, hermanos, por la cual Jesús va a venir un día. Una iglesia que sabe y que tiene el conocimiento de quién es Dios. Y como tiene el conocimiento de quién es Dios, lo honra en la dimensión de un Dios vivo. Lo honra en la dimensión de un Dios poderoso. Lo honra en la dimensión de un Dios santo. Y esa santidad se extiende a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros ministerios. Haz la obra, Señor, en estos días. Aviva tu obra, Señor, en medio de la incredulidad. Aviva tu obra, Señor, en medio de la apatía. Aviva tu obra, Señor, en medio del desconsuelo, Señor. Aviva tu obra en medio de una muerte espiritual por la cual a veces la iglesia atraviesa, Señor. Y que haya un despertar espiritual en esta tarde, Padre. Que haya un despertar espiritual en nuestras vidas. Que haya un despertar espiritual en nuestros ministerios. Que haya un despertar espiritual en nuestros hogares. Que haya un despertar espiritual en nuestros hijos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque los queremos preparar para esta tierra, cuando nuestro deber es prepararlos para la eternidad en Cristo Jesús, Señor. Perdónanos, Padre, porque no les hemos dado las armas
para combatir al enemigo en sus escuelas, en sus trabajos, en la calle, Señor. Nos hemos preparado, Señor, para muchas otras cosas, pero hoy nos volvemos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Nos humillamos como pueblo tuyo, Señor, y pedimos que vengas a este lugar, Padre, y haya una sanidad, Padre, en nuestras vidas. Haya esa revelación, Señor, de tu voluntad para con nosotros. Porque es buena, Señor, sin duda. Es agradable, Señor, y es perfecta, aunque muchas veces no la entendamos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes pasar a tu lugar.